Simbolismo en los cuentos. Programa 0. Hola a todos y a todas. Espero que estéis muy bien. Os damos la bienvenida al primero de los podcasts de esta serie, a la que hemos denominado Simbolismo en los cuentos de hadas. Este es un proyecto realizado por la Escuela Nueva Acrópolis de Castellón. Me presento. Soy Daniel Risueño, estudiante de Filosofía Comparada desde hace algún tiempo, y también soy bastante aficionado al simbolismo y cuentista por naturaleza. Me acompaña Irene Risueño. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Irene Risueño, estudiante de Filosofía Comparada junto con Dani y también estudiante de Psicología en la UNED y por mi parte gran aficionada al mundo de los cuentos desde que tengo memoria. En este pequeño proyecto hemos decidido aventurarnos y hemos preparado una serie de programas en la cual esperamos que nos acompañéis. Os contamos un poco lo que es la idea. Vamos a ir publicando de manera aproximadamente trimestral. Esa es la idea, por lo menos. De momento, de manera aproximadamente trimestral, digo, una serie de parejas de programas. En esta pareja de programas tendremos el programa número 1, digámoslo así, en el cual haremos una narración de un cuento. El cuento que hayamos elegido como temático para ese mes. Os ofreceremos una versión narrada, pero no infantilizada. No será una narración como la que le pondríamos a un grupo de niños de preescolar. Sería más bien una versión, podríamos decir, literaria. Sí, artística, más bien sin tantos ruiditos ni voces. Es una versión un poco más erudita, si queremos verlo así. Para que los más adultos también podamos disfrutar de esas versiones. Eso es. Y también que faciliten el estudio de las mismas. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de los programas haremos precisamente eso, un estudio del cuento. En los cuentos hay presente muchísimo simbolismo y nosotros vamos a intentar desgranar todo el que buenamente podamos. Vamos a subirnos las mangas y vamos a intentar desengranar, ¿no? Todos los detalles, todo lo que podamos pillar de claves que esconda el cuento. Exactamente. Hemos estado realizando una investigación bastante extensa sobre cuentos, no solo de nuestro propio ambiente cultural, de nuestra zona donde vivimos, sino de todo el mundo. Hemos preparado cuentos también que tienen un rico contenido para nosotros, simbólico y sobre todo filosófico. Tenemos que aclarar, antes que nada, que la filosofía, para nosotros, en la clave en la que la vamos a entender, no se refiere tanto a algo académico como se podría estudiar en una universidad, sino más bien a ese tipo de conocimientos, de enseñanzas, de claves, que uno puede extraer de pensadores y de cuentos de todos los tiempos y aplicarlas a su vida cotidiana para conocerse a uno mismo, resolver mejor problemas, verse mejor a uno mismo, tomar una buena decisión en su día a día. En definitiva, el hecho de escuchar y analizar el cuento nos sirva para algo en nuestra vida diaria, ¿no? De hecho, uno de los objetivos de nuestro programa va a ser precisamente este. Queremos aprender de los cuentos, queremos empaparnos de ellos y, si puede ser, hacernos un poquito más sabios para tener este conocimiento, recopilarlo y compartirlo con vosotros. Bueno, más sabios en la medida que aprender por lo menos. Bueno, déjame volar un poco. Venga, de acuerdo. Lo que sí que haremos seguro será recopilar todo este material en formato digital, de manera que esté mucho más accesible, porque hoy en día, pues, una recopilación escrita por allá, un compendio por aquí, un libro por ahí, es bastante más difícil recopilar tantos cuentos como nosotros queremos traer sobre la mesa. Pues de esta manera los tendremos todos juntos y más cómodos. Como hemos dicho antes, también este recorrido que vamos a hacer a través de los cuentos no va a ser únicamente un recorrido nacional. Vamos a ir por todo el mundo, porque los símbolos no son algo que nos hayamos inventado en España, ¿no? Son universales, el mundo entero, la humanidad entera, a lo largo y a través del tiempo, ha sido algo que la humanidad
pues siempre ha utilizado como una herramienta más, ¿no? Para el lenguaje, la comunicación. El lenguaje simbólico siempre ha estado presente en todas las culturas, en todas las narraciones de todo el mundo. Son tan antiguos como el tiempo. Al final los símbolos son un testigo, ¿no? Del paso de la humanidad. ¿Y sabes qué otra cosa es tan antigua como el tiempo? ¿Qué otra cosa es tan antigua como el tiempo? Además de los símbolos, las preocupaciones. Ah. Los seres humanos siempre nos hemos preocupado de las mismas cosas al final. Y este es otro de los motivos por los que rescatamos los cuentos, porque los valores que encierran no son solo herramientas para el siglo XV o para la prehistoria o para cuando naciera ese cuento. Aunque pudiera parecerlo porque estén ambientados en esas épocas aproximadamente. Claro, también nos sirven para nuestro día a día, porque al final el héroe del cuento tiene miedo y nosotros también tenemos miedo a ese jefe que parece un ogro, esa chica que parece una princesa y no sé cómo declararme, o cualquier otra dicotomía que tengamos que asumir en nuestro día a día. Por otra parte, también otro de los motivos por los que queremos hacer un trabajo de estas características, como es un análisis de cuentos, es decir, un análisis literario y simbólico, se podría englobar dentro de lo que se podrían llamar humanidades. Este tipo de actividades, como arte, literatura, pintura, música, poesía, danza, todo este tipo de actividades, en los últimos siglos siempre se ha tendido, digamos, a menospreciarlas un poco. No a menospreciarlas como tal, sino en el sentido de que si un chaval quiere estudiar una carrera, siempre se le aconseja antes estudiar abogacía, medicina, arquitectura, ingeniería. Física cuántica. Todo este tipo de materias más exactas, ¿no? Ciencias exactas. De esta manera, con nuestro trabajo, pretendemos revalorizar un poco la cultura en ese sentido. Claro. Que no es que las ciencias racionales no sean necesarias, pero el arte también es necesario y muchas veces parece ser que nos olvidamos. Pero si queremos empezar este programa con buen pie, primero habrá que definir qué son los cuentos. Me parece buena idea. Se dice que un cuento es una narración corta de carácter ficticio. Bueno, lo de corta creo que es mejor que lo cojamos entre comillas, ¿no? Sí. Porque, a ver, esto es como en el mundo cinematográfico. Existen los cortometrajes y los largometrajes. Pero un cortometraje puede ser cualquier material audiovisual entre 20 segundos, como los TikToks y todo este tipo de material, hasta un film de 59 minutos. Todo eso es un cortometraje. Sí, pero no te creas que en el mundo de la literatura, aunque se dice que no van los números, en realidad sí que van, porque normalmente se cataloga un cuento con una duración de entre 20.000 y 50.000 palabras. Otras pueden ser un microrrelato o un microcuento y contener hasta 200 palabras. Pero en general, por lo que hemos podido investigar, sí, la longitud, digamos, estándar suele rondar entre las 500 y las 18.000 palabras. Esto, si hay algún escritor entre nuestra audiencia, tal vez le pueda servir para ubicarse como un marco de referencia. También hay otras características que podemos encontrar en los cuentos. Aparte de las formales, se puede destacar, por ejemplo, que los cuentos de hadas, lo que se conoce popularmente, ¿no?, como cuentos de hadas, pertenecen tradicionalmente al folclore popular. Esto, de entrada, ya nos dificulta un poco la tarea de recopilación, porque el folclore popular estaba presente antes de que se inventase la escritura, con lo cual la principal forma de difusión de los cuentos era siempre de forma oral, que es la forma más típica con la que uno se imagina los cuentos. Uno se imagina el cuentacuentos de una reunión donde a lo mejor la persona más mayor está contando la historia, por ejemplo. Pero esto tiene, como decía, un problema, y es que a cada cuentacuento hay una versión
del cuento en cuestión. Claro, normalmente lo adaptan pues al público que le está escuchando, a su cultura, al uy que iba aquí ahora meto esto. Se me había olvidado. Sí, o creo que a este público le gustará más esta versión en vez de la otra. Por lo tanto, nosotros en estas versiones que vamos a utilizar, lo que vamos a intentar respetar es el cuento original en lo máximo que podamos. Es decir, es imposible encontrar una versión que digamos, esta es la original, sin ningún tipo de duda. Es muy difícil. Por lo menos es cierto que ha habido recopiladores como Perrault, los hermanos Grimm, que han hecho un trabajo espectacular de recopilación y de contrastación. De hecho, seguramente utilizaremos sus versiones por ser, digamos, las más clásicas. Exactamente. Pero no siempre eso se corresponde con otro tipo de versiones y ahí hay que ver. Entre estas versiones que utilizaremos, en alguna ocasión, ¿vale? No siempre, pero sí que en alguna ocasión utilizaremos las versiones que se han hecho más populares aquí en la Comunidad Valenciana, que es donde nosotros residimos, o una versión que sea propia, digamos, típica española, si la hay, más que nada por nuestra cercanía. Claro, al final uno cuando investiga algo, lo que sea, cualquier tema, las fuentes que tiene más accesibles son las que tiene cerca. Entonces, al estar en España, nosotros en concreto, como ha dicho Dani, en la Comunidad Valenciana, va a ser más fácil que tengamos más acceso. Pero también, siendo sincera, hay un componente de emoción, ¿no? Este es un proyecto que hacemos con mucho cariño y al final, pues, espero nos disculpéis porque, pues, al final será una labor también de rescatar nuestras raíces, de ir a nuestras tradiciones. Muy bien. Otra característica que podríamos destacar de los cuentos es un componente bastante misterioso que algunos de vosotros que seáis más observadores a lo mejor os habéis dado cuenta. Los personajes de los cuentos rara vez tienen un nombre conocido. Oye, es que a mí esta es cuando estábamos recopilando, ¿no?, las características de los cuentos, a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca me había dado cuenta. Es verdad que no suelen tener nombre. Pensad, por ejemplo, en Blancanieves, realmente te está diciendo nieve blanca. Es un apodo, simplemente. Caperucita Roja, hay un sinfín, ¿no? El príncipe encantador. La bruja, en fin. Todo esto tiene una razón de ser, tiene un porqué, pero no lo vamos a decir todavía. Os tendréis que esperar y ver esta razón cuál es. Paciencia. Por otra parte, otra característica que podemos encontrar en los cuentos, como venimos resaltando desde prácticamente el principio, es ese lenguaje altamente simbólico que esconden los cuentos. Pero esta vez queremos referirnos a un lenguaje concreto. Y voy a poner un ejemplo para que me entendáis bien. En otro tipo de narraciones, en otro tipo de relatos, por ejemplo, pensemos en un escritor que escribe novelas históricas, ¿no? Pues lo que hará seguramente es investigar historia y poniéndole la fantasía, algo de chicha, ¿no? Los giros dramáticos que se le ocurran, pues irá escribiendo una novela con un tinte más realista. En cambio, en los cuentos hay una diferencia, y es que aunque pueden llegar a contar historias más o menos racionales, realmente siempre hay componentes mágicos. Por ejemplo, animales que hablan, por ejemplo, dragones, hechizos, conjuros, maleficios, suerte, cualquier asunto que se vaya fuera de lo normal, que y haga además, el cuento más extraordinario. Y también hay situaciones o hechos que a primera vista pueden parecer ilógicos, como ¿qué hace un gato pidiendo botas y un sombrero? Claro. Por ejemplo, son cosas que, de nuevo, cada una, dentro de su contexto, bien entendida, tiene su simbolismo. Esto es precisamente otra de las características de los cuentos, ¿no? Que a primera vista están hablando de cosas que, bueno, pues son la parte de la narración y ya está. Pero depende de
qué gafas se ponga uno, si me permitís la imagen, con qué nivel de profundidad quiera leer, con qué nivel de exactitud quiera extraer distintos significados de cada uno de los elementos, uno se puede encontrar con una multitud de lecturas posibles de los cuentos que es absolutamente abrumadora. Pensad que los cuentos, además de una simple narración, pueden cumplir muchas funciones. Pueden servir para transmitir mensajes de enseñanzas sociales, psicológicas, morales, a veces incluso espirituales, según en qué clave estemos leyendo. Y lo bonito es que todas esas lecturas son correctas. Son válidas todas. Puedes extraer la clave social y no por ello excluir la clave psicológica, sino que ambas se complementan incluso. O simplemente leerlo por diversión, por ver qué disparate hay en la historia o qué emoción te contagia. Por eso a nosotros también nos da, vamos a decirlo así, cierta pequeña rabia, si me permites cierto decir, coraje, ¿no? Que a los cuentos se les llame en algunas ocasiones los hermanos pequeños de los mitos. Esto se merece una aclaración. Al principio, que los cuentos se llamaran los hermanos pequeños de los mitos, era porque se parecían a los mitos en el sentido de que los mitos, como narraciones épicas, llenas de contenido simbólico, pues eran muy buenos, ¿no? Impulsaban a las personas a ser mejores. O por lo menos daban Claves. Modelos a seguir, ¿no? Los cuentos empezaron a llamarse así por eso, porque tú podías identificarte con el héroe, porque tú podías aprender del héroe. Y entonces eso era como el hermano pequeño, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo al final parece que la razón se olvidó y se dicen los hermanos pequeños como forma burlona, como el que quiere y no puede. Y no. Y eso no puede ser así porque, como estamos diciendo, tienen un valor propio que es innegable. Muy bien. Aclarado esto, gracias por dejar que nos quedemos a gusto. Podemos proseguir. Muy bien, con tu permiso entonces. Bueno, vamos a aprovechar este pequeño hilo, ya que hemos sacado los mitos a colación. Vamos a hablar un momento de por qué nos vamos a centrar en los cuentos. No vamos a hablar ni de mitos ni de otro tipo de narraciones. Efectivamente. Vamos a tratar de ver un poquito qué diferencia hay, ¿no?, entre el cuento y otro tipo de narraciones. Un tipo de narración, valga la redundancia, que suele ser muy parecido al cuento es la fábula. Las fábulas son narraciones en las que los protagonistas son animales u objetos con características humanas, como por ejemplo pues el habla, ¿no? Y además son muy cortas. Una característica fundamental de las fábulas es que tienen una moraleja muy clara. Al final siempre el escritor deja la enseñanza final. Muy bien, me vienen a la memoria las fábulas de Esopo, por ejemplo, que son tan famosas como la de la cigarra y la hormiga, todo este tipo de narraciones que al final siempre venían con los dos versitos, ¿verdad?, sí, de moraleja. Claro, como tienen esa moraleja al final y a priori son cuentecitos en los que la enseñanza está clara, a priori no hay mucho que sacar, hemos decidido dejarlas de lado por esta vez porque ya con los cuentos hay mucho que abarcar. Entonces, por esta vez, y sin que sirva de precedente, vamos a dejarlas para cualquier otro proyecto o para vuestro entretenimiento personal. Eso iba a decir, que si alguien quiere enviarnos un currículum con una serie de fábulas analizadas para que lo incluyamos en este proyecto, oye, de mil amores, ¿eh? Adelante, adelante. Adelante. Bueno. Los mitos, por su parte, son narraciones sobre héroes o dioses. Hay miles de ejemplos que podríamos poner, de todo el mundo además. Heracles, Orfeo, Thor, siempre vinculados pues a lo que solían ser antiguas religiones. Son de ámbito más sagrado, podríamos decir. Y claro, pues, ¿qué queréis que os diga? La verdad que los mitos ya, por ser un tema tan interesante y tan importante, suelen estar muy estudiados ya.
hay documentales, hay artículos, hay toda una sección de biblioteca que uno puede entrar y consultar. Hay tanta bibliografía que hemos pensado que en esta ocasión, ya que vamos a tratar también un ámbito más popular, que como es el tema del cuento, no queremos meternos en el territorio de lo sagrado. Y yendo por este camino también encontramos la parábola, que todos sabemos que son pues narraciones breves y simbólicas con enseñanzas morales que habitan en la Biblia. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Un poquito más de lo mismo que lo que hemos dicho con los mitos. Sí, vamos a centrarnos en tema cuentos, que es sabiduría popular, hecha narración y por lo tanto accesible tanto de manera oral como en recopilaciones escritas y extrayendo su simbolismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy... Iba a decir que es muy sencillo, pero me muerdo la lengua porque es como hemos estado diciendo durante este último rato. Hay muchísimo escrito, muchísimo recopilado y nosotros solamente aportamos nuestro humilde granito de arena. Lo que nos va a distinguir un poquito va a ser las fuentes que vamos a utilizar, entre las cuales la primera que queremos citar es diversos estudios que se han realizado ya en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, que es donde estamos realizando este podcast. Cuando a lo largo de los años diversos miembros de la escuela han realizado estudios, se han quedado siempre almacenados, incluso algunos están publicados en la revista Esfinge, una revista de edición propia que tenemos en la escuela. Además lleva ya varias décadas publicando muchos tipos diferentes de artículos, no solo sobre cuentos, son temas muy variados, ¿verdad? Muy actuales en muchas ocasiones. Es una revista muy interesante, pero además de este pequeño spam de la revista, que no penséis que es la que queremos vender, de hecho la suscripción es gratuita, tenemos que agradecer profundamente a todas esas personas que han escrito esos artículos en los cuales nos vamos a basar, porque han hecho un trabajo de investigación buenísimo, muy rico, muy bien contrastado también en sus fuentes, y sería una lástima no aprovecharlo teniéndolo tan a mano. Sí, también en esta escuela hay estudiantes que han compartido monografías que ellos mismos, porque les interesa el tema, han realizado estudios que pues también nos pueden servir y por supuesto vamos a aprovecharlos. Así que también a los que nos estén escuchando y sepan que han hecho una monografía que nos pueda servir, gracias. Porque seguro que la vamos a utilizar. Segurísimo. Y si no, nos la podéis enviar, ¿eh? También consultaremos estudios de literatura clásica, cómo no. Siempre contienen información bastante contrastada sobre acontecimientos históricos relacionados con el cuento, con su contexto histórico, con su, yo qué sé, curiosidades sobre los autores. Sí, lecciones a nivel social. Un montón de temas que envuelven al cuento, no solamente lo que es la narración en sí, sino circunstancias que lo rodean. Entonces, todo este material también lo aprovecharemos. También, obviamente, buscaremos por internet, como no. Internet es una herramienta poderosísima en la que hay un montón de información. Por supuesto, vamos a tener muchísimo cuidado de contrastar toda la información y de asegurarnos de que sean fuentes fiables y pues rigurosas. Pero lo más importante, el sitio de donde saldrá el grueso de nuestra investigación, no va a ser de todos estos sitios que hemos nombrado, sino de la combinación de esos elementos con las sesiones de conjunto que haremos con nuestro equipo de investigación. Claro, al final toda esta información está muy bien, será muy bonita, pero si uno no la reflexiona y no intenta extraer de ella una conclusión, pues no sirve de nada. En nuestro caso, vamos a poneros la cosa un poco más fácil y en vez de trasladaros todo el tocho de información que hayamos leído, pues vamos ya a daros la masticadita en forma de conclusiones o reflexiones que nosotros hayamos hecho. Y que por supuesto vosotros tenéis la posibilidad e incluso diría que la obligación moral de completar con vuestras propias reflexiones. Al final no se trata de tragarse lo que uno diga,
si buscamos algo más filosófico, uno tiene que poner de su parte con su propio pensamiento, su propia investigación. Si queréis. Y por supuesto, dejando en los comentarios, si nos estáis escuchando desde YouTube, por ejemplo, pues lo que opinéis de lo que hayamos dicho, por supuesto, de otras fuentes que podamos consultar para ampliar y compartir información o el amor hacia este tema. Cualquier comentario que nos queráis dejar será bien recibido. Bueno, yo creo que es suficiente información por hoy. Hemos resumido bastante bien lo que vamos a hacer durante estos próximos meses. Y ahora que habéis tenido la paciencia de aguantarnos durante este último rato, nos gustaría agradeceros esta atención con un pequeño regalito. Sí, algo jugosito, ¿no? Queremos haceros un pequeño anticipo de lo que será el próximo programa. Estamos terminando de perfilarlo en estos momentos y con un poco de suerte, a lo mejor el mes que viene o por ahí lo podemos tener listo. Sí. Crucemos los dedos. Permaneced atentos a las redes sociales de la Escuela Nova Acrópolis de Castellón, del Centre Cultural Castalia, Instagram, Facebook y nuestras páginas web y blogs. Podéis visitarlos, os los dejaremos en la descripción. Y ahí iremos dejando pues cuándo van a salir los próximos podcasts y por supuesto si os suscribís al canal de YouTube, si nos estáis escuchando a través de YouTube, os avisará con la campanita de notificaciones y todo eso. Todo eso que dicen los youtubers. ¿Verdad? Lo que os habíamos prometido. El próximo programa, ¿en qué consistirá? Bueno, en el próximo programa os vamos a dar un pequeño diccionario, una especie de manual de instrucciones para que podáis saber qué cosas podéis mirar y en qué cosas fijaros cuando escuchéis un cuento. Así para cuando saquemos las esperadas narraciones, pues ya iréis con otra actitud, ¿no? Ya tendréis un poquito de ABC para poder estar atentos a lo que más pueda informaros sobre lo que quiere transmitir el cuento y después podremos comparar reflexiones en el siguiente podcast. Exactamente. Lo dicho, esperamos teneros aquí con nosotros en el próximo programa. Cuidaos mucho. Y recordad, sed el héroe de vuestro propio cuento.